¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Directo al Punto o aquí, como siempre, en nuestro canal de en Ros Media. Hoy vamos a ir directo al punto. ¿Y cuál es el directo al punto de esta semana? Hablar de impuestos, hablar de gravámenes. Ya esa palabra, gravamen, indica y sinónimo de carga, te diría. Y estamos viviendo en uno de los países en donde mayor cantidad de impuestos pagamos y que la verdad que se nos hace cada vez más difícil a los argentinos. Aparece en el mundo virtual algo que descubrimos que es una ONG que se llama Lógica, que hace muchos años está trabajando, pero que nosotros descubrimos y nos interesó muchísimo poder conversar con su presidente, Matías Olivera Vila, porque ellos tienen la intención de trabajar en todo el país y que nosotros como ciudadanos vayamos tomando conciencia de los impuestos que estamos pagando. Y en Entre Ríos ni hablar. La carga impositiva que tenemos en las boletas de la luz. Ahora nos llegó el impuesto de ATER, por ejemplo, el impuesto provincial, en donde vemos un ítem que dice ayuda a la reparación de las escuelas. Y así seguimos, ¿no?, con los impuestos. Así que le vamos a preguntar a Matías cómo están trabajando ellos, qué están haciendo ellos, para que ustedes, en la provincia de Entre Ríos, como lo van a ver ahora este programa, sepamos qué podemos colaborar y qué podemos hacer. Hola Matías, un gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, disculpa la espera. No, por favor. Un poco qué es lógica. Somos una ONG que nos dedicamos a generar conciencia en lo fiscal en la sociedad. ¿Qué es lo fiscal? Impuestos y su otra cara de la moneda, el gasto público. Y también todas estas hiperregulaciones que cuando vos tenés el gasto público muy alto, también tenés, y eso también es parte del pesado carga que tenemos los ciudadanos. Ahí lo que nosotros decíamos es que no puede haber que haya tantas ONGs que se dediquen a valores ciudadanos, a temas de justicia, valores institucionales, derechos humanos, y no tengamos ni una sola ONG que se dedique a generar conciencia en los temas fiscales, siendo el país que tenemos los impuestos más gravosos del mundo. Entonces ahí, bueno, decidimos constituir Lógica hace 3 años atrás, estuvimos entre cuatro paredes en el año cómo iba a ser esto de Lógica, y bueno, y nos lanzamos en febrero de 2023 y pocos meses después fuimos con nuestra acción número uno, que es el régimen de transparencia fiscal al consumidor, que es esto de exponer, como bien decías, la carga fiscal de todo lo que soportamos cada vez que nosotros compramos un bien o un servicio. De eso se trata. Ujú. ¿Y están trabajando en todo el país, Matías, o van territorialmente? Sí, a ver, estamos en todo el país, sobre todo en aquellas provincias donde por alguna u otra razón tenemos miembros que se han consustanciado con la causa, algunos por iniciativa nuestra y otras porque nos tocaron la puerta ellos mismos. Eh, y en estos momentos estamos allí trabajando en la segunda fase de este régimen de transparencia fiscal al consumidor. La primera, ¿cuál es? Mostrar los impuestos nacionales. Ujú. Esto nosotros se lo propusimos a los 5 candidatos presidenciales hace 2 años. Les propusimos que firmaran un compromiso de impulsar este régimen de transparencia fiscal al consumidor, que es como decías, saber simplemente los impuestos que pagamos. Acá nosotros no nos llevamos ningún pago a cuenta, esto no es un descuento, ni aumento, ni modificación de impuestos, sino que es saber, es simplemente tener la información de cuáles son los impuestos que pagamos cuando consumimos. Bueno, pero en eso de saber, Matías, perdóname que te interrumpa, en eso de saber, ¿no ha ido apareciendo cosas que no corresponden que estén en las boletas de impuestos cobrándonos otra cosa? Bueno, ahí esto es también parte de la concientización fiscal, no es parte del régimen de transparencia, sino de una norma que sacó la Nación el año pasado, que es la resolución 267 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que allí prohibió que en las boletas de luz, gas y agua nos metan
tasas y otros cargos que nada tienen que ver con el Tal cual. servicio de luz, gas y agua. Es otra cuestión, pero que también afecta a la concientización. Vos sabés que cuando se le preguntó a la gente cuál es el impuesto que más le cuesta pagar, contestó la luz, gas y agua el 59% en el primero o segundo lugar, en cuenta de poliarquía. Date cuenta que la gente no sabe distinguir entre lo que es un impuesto y una Un tasa servicio. y un servicio, digamos, como es la luz, el gas o el agua. Ujú. Bueno, eh, esta resolución iba a que no se pongan más las tasas y otros cargos en las boletas de luz, que no se pueda cortar la luz en los casos que no se paguen esos otros cargos y esos otros impuestos. Y bueno, y allí nosotros nos estuvimos presentando ante la justicia como expertos, diciendo que sí, que efectivamente el hecho de poner tasas municipales y otros cargos en la boleta luz, gas y agua con la amenaza de cortarlo es algo que atenta contra la conciencia fiscal ciudadana. Y Matías, bueno, ¿eso pasa en todo el país? ha fallado en forma favorable al consumidor. Ujú. Eso de Eso, cargar a la boleta de energía tasas municipales, ¿pasa en todo el país? mira, muy principalmente nosotros lo vimos y la originaria fue el caso de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y allí, especialmente los intendentes del conurbano, han liderado este proceso. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no. En Ciudad de Buenos Aires, no, no. La boleta, la empresa de luz manda la boleta de luz y la municipalidad, digamos, la La Ciudad de tasa. Buenos Aires, te manda su boleta de ingresos brutos, Ujú. ¿no? O cualquier otra tasa que corresponda. Así que yo te diría que, bueno, que no, que depende de cada una de las provincias, porque generalmente, bueno, existen leyes provinciales que lo permiten o lo prohíben. Claro, al ser autónomas las provincias, cada gobernador o cada intendente de alguna manera va aplicando una manera de recaudar que tiene, ¿no? Nosotros acá en Entre Ríos lo estamos padeciendo, te digo, ¿eh? Esto de... Bueno, a ver, ¿y qué es lo que se puede hacer en esos casos? Bueno, se puede hacer, como hay una resolución que prohíbe poner, a ver, acá es para que quede bien claro, si yo no pago, la boleta de luz viene, por supuesto, con su IVA correspondiente. Claro. Ese IVA sí está bien y está perfecto que si no pagamos Sí, la está bien. luz o no pagamos el IVA de la luz, que nos corten la luz, eso está perfecto. Lo que estamos acá discutiendo es que no me podés poner tasas que nada tienen que ver con la luz, ni es el IVA tampoco de ese servicio. Estamos hablando, ¿y por qué está mal? ¿Por qué está mal? Bueno, porque tiene un tinte extorsivo. Vos imaginate que si vos contrataras un gasista para decirle, bueno, haceme un servicio, porque acá huelo a gas en mi casa, y el gasista matriculado termina su servicio y te dice, bueno, Hugo, ya terminé el trabajo. Bueno, perfecto, ¿cuánto te debo? Bueno, me debes, a ver, yo pacto mis honorarios de acuerdo a lo que son tus ingresos como, como persona, como consumidor. Vos sos acá de alguna manera el cliente Sí, y sí. yo fijo mis ingresos de acuerdo a lo que son tus ingresos Ingresos. anuales. Claro. Bueno, en ese caso nos agarraríamos y diríamos, pero sos un desubicado, andate y no vuelvas más. No es así, es decir, yo espero que me cobres por las 3 horas que trabajaste. Bueno, esto es lo mismo. Si vos me amenazás cortarme la luz, perdón, por no haber hecho ese trabajo del servicio de gas, del chequeo de gas, y Claro. yo te amenazo cortarte la luz, eso es un tinte extorsivo. Sí. Imagínate si el colegio de los hijos de uno, de los sobrinos de uno, agarran y dicen, bueno, o paga el colegio o le cortamos la luz. ¿Qué me están extorsionando? Bueno, por eso es que está mal esos regímenes, y de hecho en la provincia de Buenos Aires hay una serie de requisitos para no caer en esa extorsión. Pero bueno, se desmadró en algún momento este sistema y terminó en lo que terminó. ¿Cómo se soluciona? Denunciando esto ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Es Ujú. decir, allí entramos en el website, en el sitio de internet de Defensa del Consumidor, y se hace la denuncia, y ellos están llevando ya más de una centena de denuncias de distintas municipalidades que están violando
la resolución 267 de la Secretaría de ¿Eso Comercio. es provincia de Buenos Aires, decís vos? ¿O Bueno, capital? esto es en todo el país. Esto es en todo el país. Las denuncias se reciben en todo el país porque esta resolución sale por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. Ujú. De la Nación. Por supuesto que si los intendentes van y consiguen una medida cautelar en su favor, una medida judicial cautelar, bueno, ahí es otra cuestión y en esos casos sé que la subsecretaría no avanza. Pero si no tienen una medida cautelar, perfectamente se puede llevar la denuncia adelante y con consecuencias para los intendentes. Pues es que me ha tocado hacerle entrevistas a los intendentes de la ciudad donde vivo, que es Concepción del Uruguay, o Paraná, capital de Entre Ríos. Hablando de este tema, de por qué nos cobran, por ejemplo, el alumbrado público en la factura de energía, eh, si ellos están necesitando dinero, porque aparte de las tasas, como vos decías recién, evidentemente se están quedando cortos con la plata y necesitan recaudar por otro lado. Y saben que sí o sí. Hugo, no es argumento para recurrir a maniobras extorsivas. Es Claro. decir, no está bien. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como los que escribieron la ley seguramente eran abogados y sabían cuáles son los límites de la extorsión, pusieron allí tres requisitos. El primer requisito es que el usuario, consumidor, acepte expresamente ese cargo que nada tiene que ver con la luz. Repito, no estoy hablando del IVA de la luz, estoy hablando de los otros cargos que Sí, nada sí. tienen que ver. Tasas, cargo de sepelio, cargo de obra social, etc. Tal cual. Primero, entonces, aceptación expresa. Segundo, me tenés que poner separado el servicio de luz con su IVA y todo lo demás. Porque si yo quiero pagarlo primero para que no me cortes la luz y no quiero pagarlo segundo porque lo quiero discutir, yo tengo ese derecho y lo quiero ejercer. Y tercero, no podés cortar la luz si no te pagan esos otros cargos que nada tienen que ver con la luz y el IVA de la luz. Ujú. Bueno, esos tres requisitos, por ejemplo, los casos que nosotros hemos analizado de la provincia de Buenos Aires, no se cumplieron, no se cumplieron. Estamos hablando de leyes viejas, de la década del 90, nunca se cumplieron. Bueno, este gobierno vino y dijo, che, acá hay un problema y consecuentemente se tiene que solucionar. Bueno, los cortaron de cuajo y bueno, y como es en el resto del mundo, y como es, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, la empresa de luz te manda su boleta y por el otro lado, este, Claro. la municipalidad te manda su boleta de la La tasa, boleta de de la tasa. tasa Bueno, municipal correspondiente. si, Y no hay relación entre una y otra. claro, bueno, si la ciudad de Buenos Aires lo puede hacer, lo pueden hacer cualquiera de los otros municipios tranquilamente. Exacto. ¿Tenés noticias de que alguna ciudad de la República Argentina haya ido por ahí, que se haya concretado? A ver, ¿reclamaron las ciudades para seguir aplicando el mismo régimen? Sí. Hubo, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, una docena en la ciudad de Buenos Aires de litigios de intendentes que recurrieron Ujú. para que se pudiera Que se siga como seguir estaba. cobrando de esa manera, con el tinte extorsivo. Y Claro. sabemos que en otras provincias también, en Salta sabemos que se ha también litigado este tema, en La Rioja se ha litigado este tema, no sé el caso de Entre Ríos, pero bueno, sí, en todos aquellos casos donde esto se permite, después de la resolución 267 han venido varios usuarios y varias asociaciones de consumidores a reclamar. Así que bueno, Ujú. porque la verdad que no corresponde. El otro día El me otro día me mandabas mandaba. por privado que Río Negro puede ser, o estoy confundido. Había avanzado. Sí, eso volvemos al otro tema. Una cosa es la 267, Ajá. la 267 que prohíbe esto de poner tasas que nada tienen que ver en las boletas de luz, y otra cosa es el régimen de transparencia fiscal al consumidor. El régimen de transparencia fiscal al consumidor tiene dos fases. Una fase que es la nacional. Eso se aplica en todo el país, eh, independientemente que se adhieran las provincias o no. Y eso en todo el país significa que ahora cuando vamos a las cadenas de supermercados, estaciones de servicio, vemos el IVA, los impuestos internos, los impuestos sobre los combustibles,
todos impuestos que antes estaba prohibido exponer. No se podía exponer el IVA porque había una prohibición que rigió por 50 años y además una sanción de la ex AFIP para aquel que llegara a violar esta prohibición. Hay que saber. Esa es la fase, que es la nacional. Y la fase 2 es para que podamos ver ingresos brutos y tasas municipales en los tickets de consumo. Entonces, pero para eso la ley dice que las provincias se tienen que adherir. Claro. Y estamos en plena actuación con las provincias para que se adhieran, como efectivamente se adhirió Chubut. El caso de Río Negro es el caso donde se presentó la primer proyecto de ley para la adhesión, pero ahí quedó, no se impulsó por parte del oficialismo de Neuquén. Hay una decena de proyectos en todo el país, pero solamente 2 vienen del oficialismo. Chubut, que se adhirió la semana pasada, así que vamos a ver ingresos brutos y tasas municipales en los tickets de consumo, y Entre Ríos, que está punto a punto ahí de sancionarlo, también para exponer ingresos brutos y tasas municipales. Te diría que Entre Ríos es la segunda que viene, digamos, pisándole ahí los talones a Chubut. La tercera, en el podio, el caso de Mendoza. Y después hay otras 3 que nos han contestado la carta que le mandamos desde Lógica como impulsores de este régimen, que son Misiones, Ciudad de Buenos Aires y Catamarca. Y esperamos que, bueno, que se adhieran, porque realmente esto de haber ocultado los impuestos nos ha producido un enorme daño, porque solamente llegamos a tener los impuestos más altos del mundo porque nos lo ocultaron. Bien, perfecto. Ahora tomo eso, voy al ticket, la provincia de Entre Ríos, vos decís que se va a adherir, y yo como consumidor veo todos los impuestos. ¿Puedo cambiar en algo eso? ¿De qué me sirve esa información y en qué puedo colaborar? A ver, yo te diría al revés, Hugo. ¿En qué nos perjudicó no haberlo visto? ¿En qué nos perjudicó? Esto nosotros nos inspiramos en Brasil, así que hablemos sobre lo que pasó en el antecedente del único país que tiene un régimen parecido al nuestro y que no es casual que Brasil y Argentina tengan los 2 regímenes más transparentes fiscalmente en el mundo. ¿Por qué? Y porque tenemos los impuestos más altos del mundo ahí primero nosotros y pisándonos los talones el caso de Brasil. En los demás países se expone el IVA o el impuesto a las ventas, pero acá no es suficiente, porque si vos tenés 155 tributos, bueno, el IVA es 1/3 de la carga fiscal que vos afrontás. El resto son ingresos brutos, tasas municipales y además a lo largo de toda la cadena, no solamente en el último eslabón, impuestos internos, impuestos a la importación, débitos y créditos. Es decir, toda una serie de impuestos que la gente no tiene ni la menor idea que está afrontando. Y nosotros lo que decimos desde Lógica es que llegamos a ese lugar de 155 tributos más gravosos del mundo, dicho por 2 entidades, una internacional, otra local, 3 vías distintas, por una razón, y esa razón es por nuestra falta de cultura fiscal como ciudadanos. Pero no porque estamos desentendidos de los impuestos, no, es porque nos lo ocultaron de la forma que comentaba antes, tanto con prohibiciones y sanciones que no existen en el mundo, como también plantando impuestos a lo largo de la cadena productiva y que la gente no tiene ni idea porque se los esconden, se los escondieron. Entonces, te formulo al revés la pregunta tuya. ¿En qué nos perjudicó? Que nos desconectó completamente, no solamente con los impuestos, sino también cómo también se gastan los impuestos. Entonces esa desconexión generó, viste, como si vos le cortaras, viste, a un globo de helio, le cortaras el hilo y se nos fue, digamos, a las nubes la presión fiscal, teniendo la presión fiscal más gravosa del mundo, digamos, la presión en blanco más gravosa del mundo. Claro. Miramos con esto, que la gente se vuelva a conectar o que se conecte por primera vez con los temas fiscales. Si yo sé los impuestos que pago, bajame los impuestos ahora a un nivel lógico. Eso pasó en Brasil. Les bajaron todos los impuestos al consumo nacionales, provinciales, municipales, se los consolidaron del 34% que digamos, estaban pagando, se los consolidaron en un super IVA del 27%. Bien, ahí donde está. Ahí 7 puntos.
Pero cuando vieron que estaban pagando un IVA del 27%, los brasileños dijeron, ¿pero qué hacemos pagando el IVA más alto del mundo? Seguímelo bajando, ¿Cómo seguímelo hicieron, bajando. cómo hicieron los ciudadanos para eso? ¿Qué método? ¿Cómo? Yo me di cuenta y el ciudadano brasileño, ¿cómo logró la presión en los... ¿Cómo lo hizo? Cuando se lo pusieron en el ticket, Hugo, cuando se lo pusieron en el ticket, ahí les mostraron en blanco y negro que estaban pagando 40% de impuestos cada vez que iban a consumir, a cargar nafta en la motito. 45% en hoteles y restaurantes. Un poco menos en los supermercados porque tienen ahí alícuotas muy reducidas para alimentos, pero andan por más del 35% también. Entonces allí, Hugo, se produjo esa reacción. Cuando la gente se enteró, y además había campaña de difusión para que la ciudadanía tomara conciencia, cuando la gente se enteró que estaba en el barrio del 40% pagando impuestos o más, bueno, agarraron y reaccionaron. Y viste, y ahí empezó como una demanda del ciudadano a conversar esto en su familia, a conversarlo en el trabajo, a conversarlo en la rueda de amigos. Todas esas ruedas de las cuales los intendentes, funcionarios, gobernadores son parte. Entonces, esto es como a nosotros nos pasó con la consolidación de la democracia, como pasó con el tema de la igualdad del hombre, la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Dejemos de lado los temas políticos. No, sí, por ¿Viste? supuesto. Andá a hacer los chistes, andá a hacerte las bromas, andá a hacerte los comentarios que se hacían hace 10 No, años olvídate. por temas de género y andá a hacerlos ahora. Ujú. ¿Viste? A ver qué te pasa. Bueno, esto es lo mismo. Es meter en el ADN de la ciudadanía que hay que ser austero en el gasto público y que tenemos que tener impuestos razonables. Bien. El problema es que cuando a nosotros nos desconectaron, bueno, el gasto público se fue a las nubes y ahí había necesidad de, del otro lado de la cara de la moneda, de afrontarlo con los impuestos más altos del mundo. Claro, Bueno, claro. eso, la idea es que se corte a partir de que la gente tome conciencia. Y bueno, como te decía, esto es comentarlo en la rueda familiar, en la rueda social, en la rueda laboral, al intendente, concejal, funcionario que conozcas, y además lo tenemos al alcance de un clic y en las redes. Claro, Cuando claro. eso crece de abajo hacia arriba, bueno, ahí cuando el votante es el que tiene el tema de la voz y la exigencia, ahí la cuestión cambia. Claro. El votante que en definitiva lo que estamos eligiendo cada vez que vamos a votar, Matías, es un administrador del dinero que le damos nosotros todos los años y a través de los impuestos. Ahora te hago... Hugo, en esa línea, no solamente la conexión con lo fiscal implica bajame los impuestos, también es te exijo que me des servicios del Estado que sean acordes a este tremendo peso que me estás poniendo en los impuestos. A ese Y el punto. tercer efecto es Ujú. me involucro en el gasto público, porque vos no estás gastando recursos del Estado, estás gastando mis impuestos. Claro. Entonces, ahí nosotros veíamos cómo en Brasil la gente se involucraba profundamente en el gasto público, porque fue consciente que eso que se gastaba era mi plata, que a mí me cuesta llegar a fin de mes, ¿no? El ciudadano Sí. común diciendo, me cuesta llegar a fin de mes, y acá veo que se está derrochando estos impuestos míos en esta fuente de aguas danzantes que está haciendo la municipalidad Pues sabes sin que necesidad. una vez me tocó conocer un lugar donde prácticamente el Estado se le quedaba con el 50%. De 100 euros que ganaba, 50 por 50 se quedaba el Estado. Ahora, esa persona no tenía ningún problema con que el Estado se le quede con la mitad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque las rutas no pagaban peajes, los hospitales funcionaban perfecto, la educación era gratuita, la salud era bárbaro. Ahora, acá encima que estamos pagando lo que estamos pagando, tenemos una malísima calidad de evolución de servicios y de atención por parte del Estado. Exactamente. Entonces, además, tenemos que ocuparnos nosotros de tener, ¿viste? La seguridad privada y la educación privada Ujú, y la salud privada. ujú. Entonces, ¿qué hacen? Pagando los impuestos más altos del mundo y del otro lado, teniendo que soportar este peso del Estado en forma totalmente ineficiente, porque después tengo que salir a reforzarme con educación privada, con seguridad privada y con salud privada. Ujú. Entonces, esto cuando la gente sea consciente, ahí la exigencia de la austeridad se va a poner en el mismo lugar que hoy
claro. están, por ejemplo, comentarios de ir en contra de la democracia. Ahí, viste, te cancelarían. Si vos fueras un diputado, un periodista, digamos, que hace comentarios en contra de la democracia y decir, cómo añoro la época de los, Sí, sí. de los gobiernos militares, a ver cómo te va si vos llegas a hacer ese comentario. Ujú. A nivel político, a nivel social, a nivel familiar. A ver cómo te va. Si vos llegas a hacer un comentario de un chiste de género hoy en forma pública, como político, como periodista, como en cualquier ámbito que sea medianamente público, a ver cómo te va. Se Bueno, entiende. queremos poner en ese mismo lugar el tema del exceso del gasto público y el exceso de los impuestos. Ahora, Nosotros no estamos en contra de los impuestos. El lema de lógica es impuestos lógicos, gasto lógico, país lógico. Lo que no queremos es tener los impuestos más altos del mundo. De claro. eso se trata. Y que además esos impuestos se vean reflejados en nuestra vida cotidiana con la calidad de servicios. ¿Cómo funcionan ustedes, Matías? ¿Quiénes son? ¿Son un grupo de amigos que se juntaron en un café y dijeron, vamos a hacer esto? ¿Cómo arrancó eso? Mira, a ver, nosotros hoy somos ahí una punta de gente que estamos trabajando, algunos en forma full time, otros en forma part time y pro bono. Pro bono significa en forma gratis, como pasa con todas las ONG Sí, en claro. Argentina. Y nada, a ver, cada uno llegó a lógica por distintos caminos. Yo te puedo contar el mío, que yo me dediqué toda la vida a los impuestos, 29 años en uno de los grandes estudios jurídicos de Argentina, Ajá. a cargo del departamento tributario de ese estudio. Así que siempre dedicado al asesoramiento y bueno, y a sufrir en cabeza de los clientes lo que es soportar los impuestos más altos, tanto para lo que es el asesoramiento, que muchas veces terminaba en que no se hiciera un negocio, una transacción por culpa de los impuestos, a tener que andar litigando para que no sean esos impuestos inconstitucionales. Así que, bueno, ahí yo empiezo a escribir sobre artículos y notas sobre la Argentina y el país de los impuestos más altos del mundo, varios artículos, pero no de artículos doctrinarios, sino artículos de crear conciencia de este dislate fiscal. Claro. Y bueno, y ahí me fui juntando, como suele pasar, por afinidad de gente que también entendía que el problema principal de la Argentina es el fiscal, y de hecho, si miramos, Hugo, el pacto de mayo, vamos a Ajá. ver que de los 10 puntos, hay 5 que son fiscales. Claro. Entonces, si la agenda es eminentemente fiscal, bueno, hay muchos que consideran que solucionar los problemas fiscales se solucionan más del 50% de los problemas de la Argentina. Desde el presidente a esta gente que se fue uniendo, digamos, a nosotros y que terminamos constituyendo lógica. Ujú. No recibimos ningún fondo público, no hay ningún grupo económico grande que esté apuntalando esta entidad. Por supuesto que hay de todos los tamaños donaciones de cada uno de ellos, pero no hay ninguna que dice, si te falta plata, estoy acá atrás. Lo cual está Claro. buenísimo por un Sí, lado, bueno, porque nadie nos dice qué tenemos que no hacer, genera compromiso. pero tiene de malo que nos genera mucho estrés. Sí, sí, me Porque hacer imagino. recaudación de fondos en la Argentina es bien complicado porque los bolsillos son pocos y Ujú. se repiten mucho en todas las zonas. Y están flacos los bolsillos. Pero ¿se puede participar gente que nos esté viendo ahora y que quiera ser parte de ustedes? ¿Cómo se puede hacer? Sí, buenísimo y además nosotros, a ver, queremos que esto sea bien, bien federal, con lo cual, bueno, tenemos muy buena presencia, a ver, en lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, y después nos llaman de algunas otras provincias y nos dicen, yo quiero ser el miembro de ustedes en esta otra provincia, y bueno, y Ujú, ahí trabajamos ahí juntos en forma, ahí, con voluntariado. ujú. Tenemos un caso muy, 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 digamos, que lo muestra el caso de un empresario que se llama Hugo de Barba allí en Bariloche, que un día nos llama y nos dice, escuché que andaban por Córdoba, por Rosario, Mendoza, ¿cómo puede ser que no hayan venido a Bariloche? Bueno, Wow. teníamos varias otras ciudades antes que Bariloche, pero bueno, era tal el entusiasmo de esta persona por colaborar que nos fuimos allí a principios del año pasado.
Y bueno, y allí, por ejemplo, se terminó presentando el primer proyecto de adhesión al régimen de transparencia, se presentó en Río Negro gracias a esa Mirá iniciativa. vos. Y bueno, y ahí quedó nuestro miembro en Bariloche, que es un empresario hotelero, que al lado tiene un bruto cartel de lógica con los distintos mensajes y se va por el Mirá qué segundo. bueno, qué El de bueno. ahora, están las redes nuestras allí, en País con Lógica está el cartel, y dice, pagás 10 noches de hotel y el Estado te duerme 4 por ese Sí, sí. 40%, ese 40% de impuestos que tenemos que afrontar cada vez que compramos o consumimos. Sí, ya lo Sí, ya. creo. Ahora, Entre Ríos me decís que es casi la segunda provincia que estaría ya para salir en esto de la transparencia. Nosotros, Hugo, mandamos una carta a los 24 gobernadores como impulsores de este régimen, que se sancionó a mediados del año pasado, se reglamentó en diciembre. En enero les mandamos una carta a los 24 gobernadores preguntando, primero, ¿se van a adherir o no? Y segundo, mientras tanto, ¿van a sancionar al que voluntariamente muestre ingresos brutos y tasas municipales mientras dura el proceso de adhesión o mientras ustedes no se adhieran? Bueno, hubo 6 que nos contestaron. Las 6 que nos contestaron fueron Misiones, Catamarca, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos. De las 6, las cartas ya reflejaban, están posteadas ahí el 9 de marzo en nuestras redes de País con Lógica y pueden ver todas las 6 respuestas. Ajá, Y ajá. se notaba que el caso de Entre Ríos y Chubut era como las más genuinas, como que realmente se iban a adherir. Y efectivamente, Chubut dio el primer paso, es la primera que se adhirió la semana pasada, y Entre Ríos han hecho todo, digamos, ya tienen un proyecto allí para tratar, y nos están diciendo de que se trataría muy Buenísimo. próximamente, así que seguramente sea la Buenísimo. segunda. Este tipo de charlas y el tiempo que regalás vos de tu vida diaria para atender medios como los nuestros es uno de los caminos que sirve, ¿no? Para ir sembrando conciencia. Totalmente, es decir, acá esto se tiene que exigir. Si nosotros dejamos al ticket ahí solito, va a ser su trabajo. Hay un 10% de gente que lee el ticket y eso te genera un poco de conversación en la sociedad. ¿Ok? Así que sí, esto va a ser un tema de conversación y está siendo un tema de conversación. Pero si vos querés que esto se convierta en el tema de conversación por varios meses, bueno, para eso vos necesitas que la sociedad civil se involucre. Entonces, se involucre y haya una campaña de difusión de este régimen. Nosotros lo estamos iniciando desde lo. Y entonces allí es necesario que el empresariado acompañe, apoye esta campaña, sea la de lógica o la propia, que hagan con su propio equipo, por sus propios canales de difusión, por sus propias redes, digamos, pero que no se pierda la oportunidad. Nosotros no podemos dentro de 5 años decir qué buena que está esta ley y hagamos una campaña. La campaña es ahora y la adhesión de las provincias tiene que ser ahora. Entonces, es fundamental que, digamos, el empresario se involucre para que apoye y difunda este régimen, los supermercados lo implementen efectivamente, las empresas telefónicas lo implementen efectivamente, las cadenas de electrodomésticos también, es decir, hoy están todos obligados, salvo que seas monotributista, a que esto se refleje en los restaurantes, en hoteles, en todos lados esto se tiene que reflejar. Y además, bueno, organizaciones profesionales, entidades del tercer sector, todos tenemos que estar reclamando del mismo modo como se reclamó en Brasil. En Brasil vos sabés que 1,5 millones de firmas de ciudadanos exigieron esto, 135 organizaciones exigieron esto. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con respecto a las provincias, porque hay un 75% que no nos contestó. En nuestras redes van a ver ahí un mapa con el semáforo rojo, amarillo y verde. Rojo, las 18 que no nos No contestaron a contestaron. Qué nosotros ni se bárbaro, están adhiriendo, qué bárbaro. las 5 que se han comprometido a adherir, como el caso de Entre Ríos, y la única verde en ese semáforo, que es el caso de De Chubut. Chubut. Pero si no nos movemos, no se van a adherir. Pero te lo digo en positiva, estamos seguros que si nos involucramos, las provincias se van a terminar adhiriendo. Intentaremos hacer nuestro trabajo hormiga de mantenerlo en la opinión pública en esta ciudad de Concepción del Uruguay. Te agradezco mucho tu tiempo, Matías. Muchísimas gracias, Hugo, y les recuerdo entonces, la página de Lógica está
como logica.org.ar, y ahí van a ver artículos, van a ver también notas de prensa, van a ver placas que se refieren a todos los temas que estuvimos tocando, y también en las redes nuestras, estamos en todas las distintas redes, que figuramos como País con Lógica. Buenísimo, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias, No, Hugo, al nuevamente. contrario, al contrario. Así hablamos con Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, y bueno, hagamos nuestro trabajo. Nos está pidiendo eso como ciudadano, que empecemos a exigir el ticket, mirar en el ticket a ver cuántos impuestos tenemos, de impuestos nacionales, provinciales, locales, y de alguna manera empezar a ver qué se nos está cobrando de impuestos. Así que deberemos ir concientizándonos con respecto a esto, así nos ayudamos entre todos y salimos de ese ranking de ser uno de los países que más impuestos se pagan en el mundo. Nos encontramos en un próximo encuentro aquí en Directo al Punto. Muchas gracias, hasta cualquier momento.